Buenos días hermanos, espero estén comenzando bien el día de hoy. Vamos a seguir estudiando y meditando en la carta de Pablo a los colosenses y vamos por el capítulo 1. Vamos a estar viendo del versículo 13 y también el 14. Dice lo siguiente: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En estos dos versículos, el 13 y el 14, vamos a estar pensando en la mañana de hoy. En los versículos anteriores vemos como el apóstol Pablo viene diciendo de la forma y el modo que él ora por las personas, los hermanos que están en Colosas y en la región. Él ora por ellos principalmente para que sean llenos del conocimiento de Dios, para que sean fortalecidos. Eso lo vemos en el versículo 9 al 12. Para que sean llenos del conocimiento de Dios y fortalecidos, pero con un fin, ¿sí? El fin de que vivan de una forma piadosa, de que vivan de una forma confiando solamente en la obra de Cristo. Esta iglesia estaba teniendo el problema de empezar a poner obras sobre la salvación, sobre la gracia. Ellos empezaban a poner costumbres, hacer querer que la gente cumpla días, fechas, que no coma tales cosas, eh, cosas agregadas a la gracia de la salvación. Ellos ponían obras. Y esta carta, como vimos al principio, advierte sobre eso. En la parte que vimos la vez anterior, la oración que pedía Pablo era para que ellos puedan hacer todo como le agrada a Dios. El versículo 10 dice: haciéndolo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También dice, versículo 11: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Eh, en la última vez que me tocó dar el devocional, vimos esto de cómo la potencia de su gloria, cómo nosotros tenemos y tenemos que anhelar vivir siempre según la potencia de su gloria. Sabemos que la potencia se refiere al poder para hacer las cosas, al poder y la fortaleza que nos da para vencer nuestro pecado, para vencer la carne y vivir de la forma de que Él le agrada. Para obtener, sigue diciendo el versículo, toda paciencia y perseverancia. También vemos cómo esa se traduce como paciencia y longanimidad en otras versiones. Y el versículo 12 termina diciendo: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Esta herencia en los cielos, esta herencia estando con Dios, esta separación del pecado que teníamos, no la tenemos más por, por todo lo que Él hizo por nosotros, por su salvación tan grande. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, teniendo en cuenta cómo necesitamos ser llenos del conocimiento de Dios, necesitamos fortaleza para vivir de una forma perseverante, paciente, de una forma dependiente de Dios, dependiendo de su potencia, para vivir de una forma también agradecidos al Padre por vivir en la luz. ¿Sí? Antes vivíamos en tinieblas y ahora estamos viviendo en luz. Llegamos entonces al versículo 13, que dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Marcando ya lo anterior, podemos entender entonces que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto lo podemos entender cuando somos fortalecidos por Dios, cuando somos llenos del conocimiento de Dios y entendemos y comprendemos que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Dios mismo nos libró a nosotros del dominio de Satanás. Nosotros estábamos viviendo una vida que iba en contra de Dios, una vida que iba eh, totalmente en contra y en sentido opuesto a lo que Dios quería. En el versículo 21, por ejemplo, de esta carta, la vamos a ver más adelante, pero dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras,
Así era nuestra vida, hermanos, así era como vivíamos antes de conocer a Dios, de una forma egoísta, de una forma haciendo las cosas para nuestra gloria, tratando de poner nuestras propias reglas ante la situación. Nuestra mayor regla moral era lo que pensábamos nosotros, pero creíamos que éramos libres de hacer lo que queríamos, pero no éramos libres, sino que estábamos bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio del diablo. Esa falsa sensación que teníamos, que tiene el mundo, que lo vemos tan constante a veces, que las personas no se quieren acercar a Dios porque piensan que es esclavizarse, que es seguir reglas religiosas solamente, que es dejar de hacer cosas que a ellos les gusta. Y así vivíamos nosotros, pensando que éramos libres de hacer lo que queríamos, pero nada más lejos de la realidad, sino que nuestra alma y nuestra vida era cada vez más cautiva y cada vez más alejada de Dios. Entonces, así estábamos nosotros. Eh, Estábamos en el dominio de las tinieblas, estábamos en la oscuridad, estábamos en el reino del diablo. Pero vemos entonces acá, primeramente, qué hizo Dios por nosotros. Dios hizo lo que era imposible para nosotros, hermanos. Dios hizo lo que nosotros no podíamos ni queríamos hacer. Estábamos tan sumergidos en el dominio del pecado, de las tinieblas, que no podíamos pensar siquiera otra cosa que sea nuestra vida de pecado. Y mucho menos el tratar de acercarnos a un Dios santo y justo. Pero Dios en su misericordia nos salvó. Vemos, por ejemplo, en Romanos 8:3, que dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Dios mismo entonces tomó la iniciativa de salvarnos. Vemos uno de los textos más conocidos y más que nos da tanto aliento a nuestra vida, que es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Entonces, Dios no nos dejó en esta condición de oscuridad, sino que Dios se acercó a nosotros para salvarnos y Dios nos salvó. Pero esta salvación no fue un perdón simplemente, sino que Él en su justicia requería un pago, ¿sí? Vemos acá en el capítulo, en el versículo 14, que dice, ¿en quién tenemos redención? El perdón de los pecados. Esta palabra redención, que para nosotros es a veces media eh, difícil o no es algo, una palabra que usamos habitualmente en el día a día, para las personas que originalmente fue escrita esta carta, sí, ellos conocían bien la palabra redención. Sabían que esta palabra implicaba un esclavo, implicaba plata, implicaba un pago, implicaba alguien que salvaba, alguien que ejercía ese pago. Dios entonces es el que nos redime, es el que perdona nuestros pecados, el perdón de pecados, un perdón de pecados que llevó un costo, tuvo que ser pagado por alguien. Por eso la palabra que vemos acá es redención. Dios entonces, en su gran amor, en su misericordia, se movió su corazón y su amor por nosotros y nos salvó, nos redimió, sin pasar por alto su justicia, sino que Él pagó. ¿Y cómo fue entonces el pago que hizo por nosotros? En el versículo nos dice que lo hizo por su amado Hijo, ¿sí? El perdón de pecados viene por la obra que hizo Cristo. En los próximos devocionales, si Dios lo permite, vamos a profundizar en esto, en la persona de Cristo. Vamos a profundizar en lo que Él hizo a favor nuestro. Le invito, si quieren seguir leyendo, desde el 13 en adelante, cómo habla y cómo habla de la majestad de Cristo de una forma tan hermosa, que realmente nos llena de admiración. Habla de Cristo como la imagen del Dios invisible, como el primogénito de toda la creación. Marca cómo fue todo hecho por Él y para Él. Realmente habla de nuestro Señor de una forma tan clara y tan linda. Entonces,
nosotros como redimidos, como perdonados, como pecadores que fuimos trasladados al reino de Dios, al reino de su amado Hijo, como dice el versículo 13. ¿Qué implica esto en nuestra vida? ¿Qué implica para el día de hoy? Que yo haya sido perdonado, que mis pecados hayan sido perdonados. ¿Qué implica que yo ya no esté bajo el dominio de Satanás? Que no esté bajo el dominio de las tinieblas, sino que esté bajo el dominio de Dios. Primero, esto viene en un hilo que veníamos leyendo. Nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de paciencia, nos tiene que llenar de gratitud el saber que fuimos salvos. Después, el hecho de ser redimidos, de ser perdonados. La palabra también redimidos se puede tomar como el cambiarle el significado a algo hacia un significado y hacia un propósito santo. Nuestro trabajo ya no es un trabajo secular, sino que es redimido por Dios, es para Dios, es una ofrenda para Dios, es un servicio. Los que están en sus casas, los que están enseñando, los que están criando a sus hijos, todo lo que hacemos es una ofrenda para Dios. Así que hermanos, en el día de hoy les animo a que puedan meditar en esto, meditar en la profundidad de que estábamos, que Dios nos sacó y cómo estamos en su reino, cómo estamos en el reino de Cristo, de su amado Hijo. Que meditemos en el perdón de Dios, cómo perdonó nuestros pecados. Eh, Aunque a veces vemos nuestro pecado que todavía parece que sigue, que seguimos luchando contra nuestro carácter, contra malas costumbres, que vayamos a Dios en oración, que vayamos en arrepentimiento a Dios y descansemos en su gracia, en su misericordia, en su poder, ese poder que nos salvó, ese poder como la potencia de su gloria, viendo el poder así, la gloria de Dios, que nos impulsa cada día a vivir como Él quiere, a buscarlo en su palabra. Y les animo de vuelta, hermanos, que piensen en esto, que mediten en sus corazones y lean los versículos y que puedan contemplar la grandeza de Cristo, la grandeza de nuestra salvación, la grandeza del poder de Dios, la grandeza del perdón de los pecados de criaturas tan pecadoras como nosotros. Espero, hermanos, que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.